Bueno, continuamos nuestro estudio, meditación, lectura detenida del libro de los Hechos de los Apóstoles y recordando la responsabilidad que conlleva un don o un poder especial que el Señor ha dado. En este caso estamos hablando del poder para testificar. Cuando miramos solamente el concepto de don, gracia, capacidad, talento o sencillamente poder, pues puede que a uno le genere un sentido de privilegio, de bendición, de grandeza, pero cuando recordamos que es para testificar, entonces le implica una responsabilidad. Y venimos entonces mirando esas implicaciones. La mañana de hoy o en el día de hoy vamos a estar hablando particularmente del capítulo 16 de Hechos, versículos 1 al 15. Hechos 16, 1 al 15, en el contexto del segundo viaje misionero de Pablo. Hasta el capítulo 15 estuvimos analizando el primer viaje misionero que comenzó en el capítulo 13, y al terminar el capítulo 15 veíamos que se iniciaba precisamente el segundo viaje. Y aquí nos encontramos ya de pleno, de lleno, digamos, en este recorrido de Pablo, que en este caso va acompañado no de Bernabé como en el primer viaje misionero, sino que va acompañado de Silas. Pablo y Bernabé se separaron, como vimos en el capítulo 15, y Bernabé tomó un rumbo acompañado de Juan Marcos y Pablo tomó otro rumbo acompañado de Silas. Pero al mirar esta porción de este viaje, que es un poco más extensa, pero al mirar esta porción quiero reiterar un aspecto de nuestra identidad como iglesia y de estas afirmaciones que estamos haciendo con respecto a esa identidad como iglesia, y es esta que vamos a mencionar aquí. Buscamos siempre obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero invitarles a que repitan, porque todas estas afirmaciones tienen que ver con nuestra seguridad de lo que somos, con afirmar la identidad. Este tipo de afirmaciones ayudan a afirmar la identidad. Entonces, ¿cuántos pueden decir conmigo, buscamos siempre obedecer la voluntad de Dios? A ver. Más o menos se ven convencidos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? ¿Seguro? Yo prefiero que lo piensen, que lo duden, porque es bueno no repetir por repetir, sino que sea uno consciente de lo que está diciendo. Y fíjense lo que estamos diciendo aquí, porque la frase suena muy espiritual, muy cristiana, muy bíblica, ¿cierto? Muy acorde al argot de nosotros como cristianos. Decir, hay que hacer la voluntad de Dios. De hecho, vamos por el mundo diciendo, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Frases de cajón que tienen que ver con la voluntad de Dios, e incluso hasta algunos repiten la oración que Jesús nos enseñó: Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo cual evidencia que como que estamos sometidos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Eso es así, por eso nos parece fácil decir, buscamos siempre obedecer la voluntad de Dios. Pero yo quiero invitarle a que ahora usted mire esta frase, se evalúe, se mire al espejo y diga, yo siempre busco hacer la voluntad de Dios. Y haciendo ese autoanálisis, después de que yo repita la oración, usted va a decir si es coherente. Amén. Buscamos siempre obedecer la voluntad de Dios. Complicado, ¿cierto? Porque cuando uno analiza su vida, aunque aquí lo decimos, en la realidad cuando nos enfrentamos a una decisión trascendental o a veces no tan trascendental, pues finalmente terminamos haciendo lo que queremos hacer. Y más bien le pedimos a Dios
que bendiga nuestra decisión. Es más bonito así, ¿cierto? Es más cómodo, más bien. Yo hago lo que yo quiero hacer, pero Señor, bendíceme. Eso resulta un poco más cómodo que sencillamente someterse a hacer la voluntad de Dios. Aunque en teoría quisiéramos hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes han tenido lucha con saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Les gustaría hacer la voluntad de Dios? Eso es riesgoso. Decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, es una petición que implica renuncia a lo que usted quiere. Implica ir a Getsemaní con Jesús y decir, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso no es tan fácil en la práctica. Sin embargo, aunque decir esto y practicarlo resulta difícil, más difícil es cuando usted quiere hacerlo, pero después dice, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Ha luchado usted con saber cuál es la voluntad de Dios en algo que tiene que hacer? Todos hemos pasado por eso. ¿Cuál será la voluntad de Dios en esta decisión que tengo que hacer? Trabajo, viaje, cirugía, matrimonio, hijos, proyectos, presas, salida, entrada. ¿Será la voluntad de Dios? Difícil. ¿Cómo sé? Y a veces en esa búsqueda de la voluntad de Dios apelamos a prácticas, tradiciones o ideas con respecto a cómo saberla. Por ejemplo, poner señales. Si sucede esto es porque es la voluntad de Dios. Algunos dicen, mire, si el Señor le está abriendo esas puertas, debe ser que esa es la voluntad de Él. Y si usted encuentra un obstáculo en el camino para algo, entonces algunos le dicen, debe ser que esa no es la voluntad de Dios. Recuerden ustedes un hombre a quien Dios le había dicho que lo iba a hacer rey. Lo iba a hacer rey. Rey de Israel. Sin embargo, el antecesor de él, estoy hablando de David, y su antecesor era Saúl. Saúl lo perseguía, lo quería matar. Y a Saúl ya se le había advertido, según la voluntad de Dios, que iba a perder el trono por desobediente. Así que estaba todo dado. Saúl, por su desobediencia, perdería el trono y David, como era conforme al corazón de Dios, lo había escogido para ser rey. Sin embargo, cuando Saúl perseguía a David para matarlo, Dios permitió que Saúl estuviera dormido en las manos de David y sus hombres, porque David ya tenía unos hombres, un ejército, y lo agarraron en una cueva. Y lo tenía a su disposición para acabar con él. Y los hombres de David que sabían la profecía y la voluntad de Dios le decían, mírenlo, tal como el Señor dijo, ahí lo tienes en tus manos. No es sino que es la orden y aquí ya lo tenemos en nuestras manos. Y David dijo, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Así no es, ese no es el método. David supo identificar que no era la forma en que debía hacer la voluntad de Dios. Siguió esperando y arriesgando su vida hasta que el Señor fue el que tomó la decisión de hacer el cambio. Pero a veces hay señales porque nos dicen, vea, ahí está clarito, esa es la voluntad de Dios. Entonces, hay señales que a veces nos pueden engañar, métodos que a veces nos pueden engañar. Algunos de pronto prefieren escuchar una voz, tener una visión, de pronto un sueño. Muchas personas se me han acercado preguntándome sobre un sueño que tuvieron. ¿Qué querrá decir eso? Me dice. Yo no sé si tengo cara de José o de Google, pero yo les digo, no todos los sueños, es verdad que Dios ha hablado a través de los sueños, pero eso no significa que cada cosa que uno se sueñe o tiene un significado o te está diciendo cuál es la voluntad de Dios. Hay métodos que no son coherentes o que no siempre aplican, aunque Dios haya hecho milagros en muchos momentos. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé si algo es la voluntad de Dios? Y si usted
quiere meditar un poco más en saber, de pronto se tiene una decisión que tomar puntual, cuál es la voluntad de Dios, pues ojalá que podamos charlar, ya sea personalmente, y si de pronto hay muchos que quieren hablar sobre ese tema, pues hacemos un pequeño tallercito sobre cómo saber la voluntad de Dios. Pero hoy quiero que lo apliquemos particularmente a un asunto, no a cualquier cosa que vayamos a hacer, aunque obviamente lo que vamos a mirar, sobre todo por el texto que vamos a analizar, puede aplicar en términos generales. Pero más que todo estamos pensando en la voluntad de Dios en lo referente al ministerio, en lo referente a dar testimonio de Jesucristo, en lo referente a la predicación del evangelio, que es la tarea que tenemos como iglesia. La iglesia también, de manera corporal, atraviesa por momentos en que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ya sea si emprender una obra nueva, si entrar, si salir o a manera personal. En los últimos años, después de servir en diferentes ministerios nacionales y regionales, eh, tuve que hacerme a un lado de algunos ministerios de carácter nacional y regional, y me preguntaban en el cuerpo pastoral regional sobre la posibilidad de continuar en algunos cargos, y en los últimos años he tenido que decirles, no sé, después de muchos años de estar en el ministerio y tener claro dónde el Señor me estaba colocando, llegó un momento en que me confundí, dije, no sé cuál es la voluntad de Dios. Y estaba un poco confundido en los últimos años con respecto a si Dios quiere o si Dios no quiere, cuál es el paso a seguir. Ha habido confusión y eso es normal. Tanto como iglesia como a nivel individual uno puede pasar por momentos en que no sabe cuál es la voluntad de Dios. Algo parecido me decía Simón en estos días. En este momento no sé cuál es la voluntad de Dios. Lo entiendo porque yo también he pasado por ese momento. Entonces, hablando del ministerio y del poder para testificar, también necesitamos saber y hacerlo bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando decimos buscamos siempre obedecer la voluntad de Dios, en este caso, estamos hablando de lo concerniente a la iglesia, al ministerio, a la obra. Y creo que estos versículos de esta historia de Pablo en su segundo viaje misionero nos da algunos tips, ¿sí? No nos va a agotar el tema, pero por lo menos nos da algunos detallitos con respecto a esa voluntad de Dios. Así que vamos a leer estos versículos, comenzando versículo 1, 2 y 3, que dice así: después llegó a Derbe y a Listra. Recuerden que Pablo inició este viaje con Silas en un sentido de alguna forma contrario al primer viaje. El primer viaje él se fue por el mar Mediterráneo, después de que pasó por Chipre, recuerden ustedes. En este caso está yendo por tierra y abordando, digamos, esas ciudades que había visitado en el primer viaje, pero en sentido contrario. Entonces dice que después que llegó a Derbe, a Listra, dice, he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es decir, que Timoteo tenía una mamá de origen judío, pero cuando dice creyente quiere decir que había aceptado el evangelio de Jesucristo. En estas semanas hemos estado viendo que los judíos se dividieron en dos: los que seguían esperando al Mesías y los que habían aceptado que Jesucristo era el Mesías. Así que la mamá de Timoteo era una mujer que había aceptado, abrazado la fe cristiana, había recibido a Jesucristo y por eso se dice una mujer judía creyente, seguramente que había conocido el evangelio durante el primer viaje misionero de Pablo, pero el papá de Timoteo era griego, gentil. Así que Pablo conoce a este discípulo, criado, porque lo podemos ver también por las cartas, porque ese Timoteo es el mismo que después recibe las cartas que Pablo escribe pastorales a primera y segunda de Timoteo. Y ahí vemos que desde la niñez, Timoteo había sido enseñado en las escrituras. Por eso el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Noten bien, no sé cómo usted se puede imaginar a Timoteo si daban buen testimonio de él los hermanos. Seguramente podemos inmediatamente hacernos una imagen de un muchacho, porque este era un joven, de pronto de buen comportamiento, agradable, firme en la fe, de pronto dinámico también, no sé, pero había un buen testimonio. Yo quiero referirme al tema del buen testimonio, porque yo desde pequeño siempre he escuchado que como creyente yo debo dar buen testimonio. Siempre crecí con la idea que me impartieron en la iglesia y en la casa, que uno tenía que dar buen testimonio. Yo escuchaba cuando los adultos hablaban de un joven que andaba mal, decía, ese muchacho es de mal testimonio. Y entonces me generó la idea de que buen testimonio es que uno se porte bien para dar buen testimonio. Pero la palabra testimonio se refiere a hablar de otro, no de uno mismo. Ya lo habíamos visto inclusive en el capítulo 6, cuando se eligieron a los diáconos, se dice que debían ser personas de quienes había buen testimonio, es decir, eran los otros los que daban buen testimonio de ellos. Lo mismo sucede con Timoteo. No era que Timoteo daba buen testimonio, sino que la gente que lo conocía daba buen testimonio de él. En eso consiste el testimonio, no en que uno hable de uno mismo, sino en que los demás hablen del creyente, que den buen testimonio. Timoteo era alguien que en la iglesia, porque dice que los hermanos daban buen testimonio, es decir, que al interior de la iglesia, ese Timoteo era alguien de buena, para decirlo de otra forma, de buena fama, de buena reputación. Y entonces dice el versículo 3, Pablo quiso que Timoteo fuese con él. Quiso añadirlo al viaje, a la expedición. Pablo quiso que él fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué le tenía que circuncidar? Venimos del capítulo 15, donde claramente se determinó que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Acabamos de pasar ese capítulo donde se presentó el primer concilio de la iglesia, donde se dijo no es necesario cumplir con los rituales judíos para ser salvo. Pablo estuvo en esa reunión. ¿Por qué Pablo toma entonces a este muchacho y lo circuncida? A pesar de que era alguien de quien había buen testimonio. Y ahí lo dice, ¿por qué? Dice, le circuncidó por causa de los judíos. Es decir, Pablo no lo está circuncidando para justificarlo o para procurar su salvación. Lo está circuncidando porque siendo Timoteo judío, porque al tener una mamá judía, él era declarado o conocido como hebreo, como judío, pero teniendo un papá, y seguramente esta diferencia entre papá y mamá fue lo que generó posiblemente que él no esté circuncidado a pesar de ser judío. Y Pablo, digamos, la mamá y la abuela inclusive de Timoteo, que también era creyente, pues no consideraban necesario porque ellos ya conocían el evangelio, así que no necesitaban circuncidarlo. La razón de Pablo es que hay judíos en la iglesia. Esto coincide perfectamente con lo que vimos en el capítulo 15, cuando en el concilio y en el acuerdo que llegaron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén era que los gentiles no tenían que circuncidarse, pero deberían guardar ciertas cosas para evitar los choques con los judíos con quienes convivían en la iglesia. Así que Pablo está buscando no escandalizar a los judíos. No eran, cualquiera diría, y de pronto con la actitud de algunos es,
pues el que le guste, y el que no le guste, que no le guste. No, Pablo sí le interesa la convivencia, le interesa la armonía dentro de la iglesia. Y entonces a Timoteo, a diferencia de lo que pasó en Antioquía, donde se está hablando era de gentiles que nunca habían conocido la circuncisión, pero en este caso es un muchacho de judío, y entonces dice, bueno, yo lo voy a involucrar en el ministerio, pero prefiero que se circuncide. Una decisión que Pablo toma para no causar incomodidad entre estos judíos. Esto nos deja ver una búsqueda de Pablo por hacer las cosas acorde a la comunidad a la que pertenece. Y aquí nos encontramos con una forma de buscar la voluntad de Dios, que es esta: teniendo en cuenta la opinión de la iglesia. Esto es clave. Teniendo en cuenta la opinión de la iglesia. Primero, lo lleva porque la iglesia da buen testimonio de él. Y segundo, lo circuncida para no incomodar a otra parte de la iglesia. Si se dan cuenta la importancia para Pablo que tiene la comunidad de fe. Dos decisiones que tienen que ver con eso, que no era indispensable, pero era lo mejor. Buscando la opinión, teniendo en cuenta la opinión de la iglesia. ¿Cuántas veces en el ministerio necesitamos tomar decisiones en armonía, como asamblea de Dios, donde todos podamos participar de las decisiones? Eso es algo supremamente importante. Esto va en concordancia con la idea de que el Espíritu Santo está en la comunidad de fe. Este tema del testimonio, por ejemplo, es muy importante. En la búsqueda de tener en el ministerio, poner a personas que sirvan en el ministerio, personas de quienes haya buen testimonio. Algunas veces la iglesia o los pastores recibimos críticas porque de pronto alguien se siente discriminado o se siente como que a él no lo quieren o no lo colocan o no lo tienen en cuenta o no miran sus dones. Cuando se procura que haya un buen testimonio de la persona. No es solamente colocar personas por llenar vacíos, no es solamente colocar personas porque tenemos urgencia de colocar a alguien allí o porque la persona tiene una capacidad especial para hacer algo, sino que además pueda como iglesia también dar un buen testimonio. Y eso no tiene nada que ver con pensar que el que sirve tiene que ser perfecto, que tiene que ser santo, ¿no? Que tiene que ser sin tacha. Ojalá, por supuesto. Pero ese no es el punto. El punto es que en medio de nuestros defectos como seres humanos, porque todos como seres humanos tenemos defectos, nos equivocamos, pero que no sea una doble moral o una doble vida o una actitud hipócrita o una incoherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos. La vida debe ser coherente con el evangelio que estamos enseñando. Por eso es tan importante el testimonio de la iglesia. Imagínense cuando una persona, empezando por un predicador o un pastor, está escuchando a la iglesia todo el tiempo diciendo, ojalá si fuera en la casa, por ejemplo. Ojalá su testimonio en la calle fuera igual. Pablo dice que es importante que el que anhela obispado tenga buen testimonio hasta de los de afuera, no solamente de los de la iglesia y los de la casa, sino hasta de los de afuera debe tener buen testimonio. Entonces, esto se está cumpliendo en el caso de Timoteo, pero sobre todo quiero que enfaticemos que Pablo está haciendo la voluntad de Dios cuando escucha la opinión de la iglesia. Ministerialmente, mis queridos hermanos, la iglesia y en el proceso de impartir el evangelio hay que escuchar la opinión de la iglesia. En segundo lugar, versículo 4 y 5 dice, y al pasar por las ciudades, se refiere a las ciudades que ya habían visitado en el primer viaje y que ahora las están visitando, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen.
¿Leyeron bien? Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Cuáles ordenanzas? Cuando una persona lee estos versículos, este capítulo, pues sencillamente dice, no, pues la palabra de Dios, ¿no? Los mandamientos, la ley. Pero cuando usted viene de leer el capítulo 15, ¿qué pasó en el capítulo 15? Los apóstoles y los ancianos se reunieron en Jerusalén porque había un conflicto en Antioquía entre los judíos y los gentiles, y los judíos les estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Los apóstoles y los ancianos se tuvieron que reunir en Jerusalén, hacer una carta, enviarla a Antioquía y decirle no pueden obligarlos porque ellos no son judíos. Pero a los gentiles les dijeron, pero ustedes intenten abstenerse de ciertas cosas para no ofender a los judíos. Así que a eso se refiere este versículo. Noten ustedes que entonces Pablo ya había salido de Antioquía con Silas, ya habían salido de la iglesia donde se generó el problema, la controversia. Ahora están en Asia Menor, allá en estas ciudades, y eso que pasó, esa carta, esa decisión que tomaron para la iglesia de Antioquía, Pablo la lleva como ordenanzas para toda la iglesia y la comparte con estas nuevas iglesias. Estas ordenanzas y dice para que las guardasen. Por supuesto, en estas iglesias también hay judíos y gentiles. Es decir, que la situación, el contexto es el mismo de Antioquía. Una iglesia que combina judíos y gentiles. Por eso circuncidó a Timoteo y por eso ahora les dice a ellos que guarden las ordenanzas. Ahora, quiero mencionar aquí que lo que pasa, lo que lo confunde a uno es el concepto de ordenanzas, ¿no? Ya ustedes recordarán que fue una carta que hicieron, un acuerdo que hicieron, y aquí la palabra ordenanza, por lo menos en esta versión que estamos usando, pues se nos hace pensar en muchas cosas, una orden, un mandamiento. La palabra que utiliza Lucas aquí en este porción es la palabra dogma. Y todos sabemos lo que es un dogma. El dogma, los dogmas de la iglesia, ¿no? Dogma es una palabra griega que se traduce aquí como enseñanza. Pero esa misma palabra aparece en otras porciones, por ejemplo, de Lucas, pero en su Evangelio, capítulo 2, versículo 1, cuando habla del el edicto de Augusto César, cuando se refiere al edicto que se publicó para el censo que se hizo, y dice que se publicó un edicto de Augusto César. Esa palabra edicto es la misma palabra que se utiliza aquí, es dogma, el dogma de Augusto César. En el capítulo 17 de Hechos, aquí también en el versículo 7, que lo vamos a ver en los próximos domingos, dice también que los cuales, y estos contravierten los decretos de César, dice, los decretos de César. Primero Augusto César, aquí César, pero son decretos, edictos del gobernante. Y Pablo utiliza este mismo concepto en Efesios cuando dice que, refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, dice que mandamientos expresados en ordenanzas, edicto, decreto, ordenanza, y todo en el texto es la misma palabra dogma. Finalmente en Colosenses, porque esta palabra solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, en Colosenses dice que en la obra de Cristo en la cruz, por su muerte, fue retirada el acta de los decretos que estaba en contra nuestra. Y una vez más, decretos es dogma. ¿Qué es entonces un dogma? Un decreto, un edicto, una ley que surge entre los hombres para establecer un mandato. ¿Qué es el dogma que Pablo está compartiendo aquí con las iglesias? Los apóstoles y los ancianos se reunieron en Jerusalén para estudiar el problema que había y sacaron un decreto. Aquí Pablo o Lucas, que es el que está narrando esta porción, lo llama ordenanzas, pero la palabra es dogma. ¿Por qué utilizo esta palabra? Porque ustedes saben que la palabra dogma tiene que ver con la historia de la iglesia. La iglesia ha crecido y se ha movido en medio de dogmas. ¿Cuáles son los dogmas? Los dogmas son aquellos decretos, leyes o principios o doctrinas
que la iglesia establece para definir algo para el comportamiento de la iglesia. Pero tenemos un problema con los dogmas porque ustedes se dan cuenta que a veces utilizamos la palabra dogma en forma negativa. Es que esa persona es muy dogmática, ¿no? O esa iglesia es muy dogmática. ¿Cuál es el problema? Cuando los dogmas, decretos humanos, se establecen sin tener en cuenta la palabra de Dios. Históricamente, la iglesia ha establecido dogmas que no surgen de la palabra de Dios. Cuando estos hombres se reunieron en Jerusalén, recuerden ustedes que primero tuvieron en cuenta las escrituras. De acuerdo a lo que las escrituras decían, de acuerdo al problema que se estaba presentando en la iglesia de Antioquía, establecieron un dogma. Es decir, el dogma se somete a la palabra de Dios. El problema es cuando el dogma está al margen de la palabra de Dios, y de eso tenemos una historia bastante larga. Especialmente por allá en la época de Constantino, se empezaron a establecer dogmas, decretos de la iglesia que no tenían nada que ver con la revelación bíblica. Ese es el problema. Pero mientras el dogma esté sometido a la palabra de Dios, bienvenido sea. La palabra debe ser la autoridad de todos los dogmas. Y en este caso, entonces, ellos enseñan este dogma basados en la palabra de Dios. Y dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Quisiera detenerme aquí extensamente, pero por el tiempo no es posible, así que solamente quiero hacer una referencia. La iglesia a veces tiene una obsesión por crecer. Y si ustedes, lo que hemos visto en el libro de Hechos, el imperativo de Jesús y la tarea de estos apóstoles no era crecer, era enseñar el evangelio, era discipular y evangelizar. Pero a veces, y el resultado era que crecían, o sea, el crecimiento era un resultado de la tarea. El problema es cuando invertimos el orden, cuando estamos obsesionados por crecer y establecemos, primero, estrategias de crecimiento. La iglesia está llena de estrategias de crecimiento donde estamos pensando en los números. ¿Cuántos hay hoy bautizados? ¿Cuántos bautizados queremos tener en 6 meses? ¿Cuántas iglesias queremos tener en un año? Y todas las estrategias están para multiplicarnos. No, la multiplicación es un resultado. El objetivo es predicar el evangelio, y aquí lo que vemos es que aumentaban como consecuencia, y de tal forma que a veces esas estrategias se convierten en dogmas y establecemos dogmas de crecimiento. Y muchas personas, incluso cuando comparten para buscar la multiplicación, no comparten el evangelio, sino que comparten los dogmas. No, miren lo interesante, que estos dogmas son enseñados en la iglesia, al interior. Dice que a los hermanos les enseñaron estos dogmas, pero afuera, ¿qué era lo que enseñaban? El evangelio. A veces vamos afuera a enseñar dogmas, ¿cierto? Y a enseñar estrategias, y nos convertimos como en una empresa de multinivel, de mirar cómo nos multiplicamos en términos de números. No son números, son personas que conocen el evangelio de Jesucristo. Pero cerrando allí este paréntesis, vemos aquí un elemento más de la búsqueda de la voluntad de Dios, y es reconociendo la autoridad y la experiencia. Pablo había sido un hombre que Dios lo encontró en el camino, lo llamó personalmente y lo envió a predicar. En esto hemos sido insistentes. A pesar de eso, Pablo no se fue a hacer la tarea diciendo: yo tengo un llamado del Señor y no dependo de nadie más sino de Dios, porque Él me llamó a mí personalmente. No, Pablo se sometió a la iglesia, Pablo fue enviado por la iglesia, y ahora Pablo, enviado por Dios, va a las iglesias y ¿qué lleva? El dogma que establecieron los ancianos y los apóstoles. No él. Él fue parte de la reunión, él fue el que llevó la inquietud a los ancianos, pero son los ancianos. Y aquí es importante que tengamos en cuenta un elemento. A veces entendemos como anciano o apóstol o pastor o cualquiera de estos títulos como si fueran eso, títulos.
No, estos no eran títulos. Es que estos hombres que se reunieron tenían experiencia. Los apóstoles anduvieron con Jesús 3 años. Lo vieron enseñar. Fueron enviados por él. Tenían experiencia en el ministerio, directamente discipulados por el maestro. Y los ancianos eran ancianos no de título, ¿no? Eran ancianos porque tenían edad, pero no solamente edad, sino sabiduría de ancianos. Estos hombres ancianos con experiencia y estos apóstoles determinaron el dogma, sometidos, eso sí, a la palabra de Dios. Me gusta enfatizar esto por una sencilla razón. Vivimos una época en la que se patrocina, especialmente en el mundo, la emancipación de los ancianos y de los expertos. No, nadie es experto. Los jóvenes sabemos más. Usted se le enfatiza en nuestra cultura, en nuestra filosofía moderna. Ustedes los jóvenes también saben. Ustedes no necesitan que nadie los guíe. Ustedes pueden mandar, poner, quitar. Y las canas se están despreciando, menospreciando. Se enfrenta a la juventud con los ancianos. Por supuesto, hay ancianos que menosprecian la juventud, ¿cierto? Menosprecian la juventud, entonces se genera una controversia. Los ancianos frenando a los jóvenes porque ellos no saben. Y los jóvenes queriendo remodelar la iglesia a su forma porque es que ellos están en otra generación y en otra forma de ver. Lo interesante de Pablo, se lleva a un jovencito llamado Timoteo, pero le enseña la sumisión a los ancianos y a los apóstoles. Él no tiene esa controversia. Él entiende la importancia de la fuerza de Silas, la fuerza de Timoteo, la fuerza de Bernabé, todos estos jóvenes, pero la autoridad de los ancianos a los que él también se somete. La iglesia no es una competencia entre viejos y jóvenes. La iglesia es un trabajo en equipo. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos tenemos algo que aportar, pero tenemos que entendernos como sumisos los unos a los otros, como lo dice Pablo en diferentes cartas. Hay que reconocer la autoridad y la experiencia, y eso es una forma de buscar la voluntad de Dios. Si usted quiere buscar la voluntad de Dios en el ministerio, pero no quiere escuchar la voz de la iglesia o no quiere escuchar a los que saben, seguramente va a estar supeditado a lo que usted cree o a lo que le digan algunos consejeros que están poniendo los ojos en otras cosas materiales de pronto. Hay algunos consejos que pueden ser materiales. Cuando yo les compartía acerca de la situación del hogar de mi hija, como padre, en la situación que están de definir qué van a hacer y en este proceso de servir en el instituto misionero, obviamente como papá viene a mi mente y mis nietos, 3, ¿qué van a hacer? ¿Cómo los van a mantener? ¿Qué seguridad van a tener? Por supuesto, viene ese temor, pero posiblemente caería en el consejo y en la búsqueda de su bienestar, y sería mejor que agarren algo seguro, donde tengan un buen salario, estabilidad, seguridad. Entonces hay una divergencia entre el papá y el pastor. En esta situación tuve que precisamente apelar al cuerpo pastoral, llamarlos a todos y venga, hablemos sobre este tema porque hay duda, ¿qué debemos hacer? Y ellos tienen su corazón en servirle al Señor, pero de servir en el ministerio del Instituto Misionero no recibirían salario, no tienen algo fijo. Allá los están esperando para servir, pero dependerían de qué ofrendas puedan recibir mensualmente. No saben, es incierto. Y por supuesto, cuando uno piensa materialmente, eso no sirve porque es que no hay seguridad. Pero mis hermanos, cuando el Señor llama a alguien al ministerio, Él se encarga de todo. Y eso lo he visto en carne propia durante 38 años de matrimonio. Entonces, ¿cómo haría yo para darle un consejo a mis hijos si no es basado en la experiencia de vivir con el Señor y en el ministerio?
Por eso tenemos que escucharnos unos a otros y no afanarnos por las cosas materiales simplemente. Algunos apelan a consejos de personas que no tienen experiencia o que solamente piensan en lo material, reconociendo la autoridad y la experiencia. Versículo 6 al 10 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, más adelante veremos detenidamente este mapa, no estamos deteniéndonos en los lugares, pero dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante esto. Primero, el Espíritu Santo les prohíbe. Y segundo, hablar la palabra. Suena extraño eso. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Una vez más, el Espíritu aquí está impidiendo que entren y que prediquen la palabra en ciertos lugares. Y tal vez usted se esté preguntando, ¿y cómo se los dijo? ¿Sería que se apareció una palomita blanca diciendo por allá no vayan, yo les voy a mostrar el camino? ¿O aparecería una llama de fuego como el día de Pentecostés diciendo no, 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 para allá no vayan? ¿O se escuchó una voz que retumbaba en el salón y decía no pueden ir allá? ¿Cómo habló el Espíritu Santo? ¿Voz audible? ¿En qué idioma? ¿En griego, en hebreo, en arameo, en latín? ¿Se ha preguntado usted eso? En el capítulo 13 dice que el Espíritu dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. ¿Cómo? ¿En qué idioma? Esta es la parte más complicada, porque solamente nos dice eso, que el Espíritu habló, pero no sabemos cómo. Lo cierto es que el Espíritu no les dejó ir y les impidió y les prohibió. Y dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí sí podemos saber que el hombre habló en el idioma que hablaba Pablo, ¿cierto? Porque dice que fue una visión, se le apareció un hombre de noche en su visión y le dice una frase clara, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Dónde? En Macedonia. Tal vez esta es la porción más complicada, en el sentido de que no sabemos cómo es la voz del Espíritu Santo y también el hecho de que la guía está por medio de una visión que recibe Pablo. No todas las veces pasó. Él no recibió una visión para escoger a Timoteo, ni para ir a cada una de estas ciudades, pero aquí pasó algo puntual. Hay un milagro acá. Una obra maravillosa, sobrenatural del Espíritu Santo, donde se les guía a ellos. Aquí no preguntan a la iglesia, aquí no preguntan a los ancianos, aquí no hacen lo que ellos quieren, aquí escuchan la voz del Espíritu. Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Hay que aprender a discernir la voz del Señor, pero sin perder el objetivo. ¿Qué fueron a hacer a Macedonia? A predicar el evangelio. La tarea no cambia. Dios les cambia el rumbo, les cambia el lugar. Ellos de alguna forma fueron sensibles a la voz de Dios, incomprensible, y tal vez el que lo ha experimentado puede decir, yo sé lo que es eso porque a mí también el Señor me ha hablado en determinado momento. Seguramente usted tiene testimonio sobre eso. Pero se necesita discernimiento, porque a veces esa voz del Espíritu puede ser confundida con intereses personales. He escuchado muchas personas, líderes, pastores, predicadores, grandes hombres de Dios, diciendo el Señor me dijo. Y el Señor les dice cosas como de repente cambiar la doctrina, ¿no? Estaban enseñando una doctrina, un evangelio, y de repente descubrieron que no era como lo estaban enseñando, que realmente la centralidad del evangelio es la prosperidad material.
No, y el Señor me dijo, resultan diciendo que el Señor me dijo. Otros líderes también que Dios los ha llamado para dedicarse a predicar el evangelio. No, de repente el Señor les dijo que se metieran a la política y ahora quieren estar buscando adeptos. He conocido también personas que se han dedicado a un negocio en particular. Conocí en mi niñez, cuando yo era un adolescente, jovencito, un pastor que era muy movido entre los jóvenes, es decir, era ya adulto, pero los jóvenes lo queríamos mucho porque era muy juvenil, tenía hasta el pelo largo, en esa época nos encantaba eso, y el pastor con el pelo largo, muy usado por Dios. Y después yo salí de esa iglesia y ya nos separamos, nunca volví a saber de él. Y años después, hace algunos años, sirviendo en sociedades bíblicas, una vez me encontré en una reunión y cuando veo entrar a un hombre ya veterano, viejo, todavía con el pelo larguito, y yo decía, este hombre yo lo conozco. Y entonces, cuando dijeron su nombre, es un nombre muy sin tocayo. Entonces yo inmediatamente escuché ese nombre, dije, wow, es él. Y yo estaba esperando que se acabara la reunión y cuando se acabó me le acerqué y le digo, yo soy Nelson Martínez, pertenezco a la familia ta, 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 ta. Y dice, oh, no puede ser, se puso muy contento, me abrazó y me dijo, yo quiero ir donde tu familia. Y yo dije, claro, todos se van a poner contentos, todos lo conocen. Y lo llevé a la casa, nos pusimos una cita y lo llevé a la casa y les dije a toda la familia, viene fulano de tal. Y ellos estaban contentos y cuando entró el hombre lo abrazaron, lo recibieron y se sentó. Y nos empezó a decir cómo el Señor le había hablado, que la forma de caminar y de estar bien era comprando los productos de una de esas empresas que venden productos alimenticios y que era la sanidad para todas las enfermedades. Y él venía a vendernos esos productos. Uf, se me cayó toda la estantería, toda la emoción. Ahora el Señor le había cambiado y lo ha puesto a vender productos de una de esas marcas que venden productos para vivir perfectamente. Entonces a veces el Espíritu supuestamente le dice a personas que cambien el ministerio, que cambien el rumbo de la tarea. La iglesia no cambia su rumbo. La iglesia está para predicar el evangelio de Jesucristo. El evangelio de toma la cruz y sígueme si quieres ser mi discípulo. Pablo escuchó aquí al Espíritu, entendió la visión del joven macedonio como una voluntad de Dios para ir a predicar el evangelio. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, aprendiendo a discernir la voz del Señor sin perder el objetivo. Versículos 11 y 12 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia del Imperio Romano. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Uno podría pasar estos versículos simplemente como una transición, ¿no? Ver ciudades por donde fueron pasando y listo, pasaron. No hay muchos datos. Hay solo un dato que me llama a mí la atención. Y es que por primera vez el que está narrando habla en primera persona plural. Él venía diciendo, y Pablo, y ellos, pero aquí por primera vez dice, vinimos con rumbo a Samotracia. Bueno, desde el versículo 10 inclusive, en el versículo 10 comienza primera persona del plural. El versículo 10 que acabamos de leer dice, cuando vio la visión enseguida procuramos, primera vez, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué aparece la primera persona plural? ¿Quién escribió este libro? ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas.
Este es lo que se podía conocer, este libro, como Segunda de Lucas, porque Lucas escribió un evangelio y Hechos. Así que él tiene Primera y Segunda de Lucas. Pero en toda la narración, hasta aquí, en estos 16 capítulos, por primera vez Lucas habla en primera persona de plural, lo cual significa que ahora él no solamente está narrando, sino que está siendo parte de la historia. Es decir, que Lucas se involucra en el ministerio de Pablo y empieza a viajar con él. Y entre otras cosas, Lucas es gentil. Él no es de origen judío. Él es el único autor del Nuevo Testamento que no es de origen judío. Es médico, historiador y es una de las personas que acompaña a Pablo en sus momentos más necesitados, precisamente en lo que tiene que ver con su salud. El médico de cabecera, por decirlo de alguna forma, de Pablo. Desde aquí, Lucas está involucrado en el ministerio. Así que es un dato no menor si tenemos en cuenta eso de que buscamos siempre obedecer la voluntad de Dios. Y en ese orden de ideas, involucramos personas nuevas en el ministerio. Pablo no tiene ninguna dificultad en involucrar personas. Desde el primer día que lo enviaron al primer viaje y el Espíritu Santo dijo Bernabé y Saulo, Saulo involucró a Juan Marcos. En el segundo viaje, aunque no quiso ir con Marcos porque se había devuelto, involucró a Silas. Llegó a Listra, involucró a Timoteo. Y ahora tenemos a Lucas también como parte de la expedición. Cuando buscamos obedecer la voluntad de Dios, no podemos ver el ministerio como una, perdonen la expresión, una chamba laboral donde yo tengo que cuidar mi trabajo y entonces no puedo involucrar gente porque de pronto me quitan o me corren la butaca. Si hay algo que un ministerio necesita es que le corran la butaca, porque como dijo Jesús, nunca ha pasado de moda. La mies es mucha y los obreros son pocos. Siempre se necesita gente para el ministerio, pero algunos celosos de su puesto, de su cargo, no quieren, de hecho hasta en lo más pequeño, ¿no? Eh, no queremos a veces que nos quiten ese ministerio pequeñito, así sea como Ujier. No quiero que me lo vayan a quitar. Cantar, predicar, enseñar, ir, pastorear, lo que sea. El ministerio no es un puesto para guardar celosamente, sino que mientras más gente esté involucrada, y cuando involucramos gente, estamos también obedeciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que trabajemos en equipo. El trabajo del ministerio no es para individuos o para islas, sino para que trabajemos de una manera unida, en armonía. Versículos finales 13 al 15 dice: y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Esta mención es interesante porque siempre ellos llegaban a la sinagoga, pero tal parece que en este lugar no había sinagoga. Entonces se reunían a la oración cerca al río. Y dice que sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Personaje nuevo. Muchos personajes van apareciendo, ¿no? Ahora aparece Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué significa? Púrpura era una tela, pero una tela muy costosa. Era como de esa tela con la que hacían las túnicas de los reyes, ¿no? Era de los ricos, ¿no? Eh, Creo que esa es la que se menciona también del rico, en la parábola del rico y Lázaro, que vestía de púrpura. Así que esta debía ser una mujer adinerada, como dicen algunos, de clase, ¿no? Pero aparte de eso, era
prosélita, es decir, ella no era judía de origen, pero había abrazado la fe judía. Por eso dice que estaba adorando al Señor, ¿no? Pero escuchó el mensaje, ella, digamos, era seguidora del judaísmo, pero no había escuchado el mensaje del Evangelio. Pablo predica allí el mensaje del Evangelio y ella lo escucha y se convence, recibe y se bautiza. Toma la decisión de bautizarse. ¿Por qué? Porque entendió el Evangelio. Porque entendió el Evangelio. Es una decisión que ella toma. Y una vez que se bautiza, invita a Pablo a su casa. Dice, si ustedes me juzgan, me consideran que estoy en la fe, yo los invito a mi casa. Pero mírenla cómo termina. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo sería que los obligó? ¿Los agarró por la solapa o la túnica se las jaló o les echó un lazo? ¿Cómo los obligó? Creo que esto implica que les cambió los planes, ¿cierto? Es decir, eso no estaba en sus planes. Simplemente hay una invitación y ellos se sintieron obligados a ir. Algo que no estaba en sus planes. Y esto me llama la atención porque hay veces que podemos tomar decisiones espontáneas, no tan programadas, no tan cuadriculadas, y no afecta el ministerio. Podemos hacerlo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba muy joven también, que me gustaba, cuando empezamos el ministerio, organizar campeonatos de fútbol, de microfútbol. Con los jóvenes. Era un buen espacio para compartir y además muchos jóvenes llegaban a escuchar el Evangelio a través de esto. Así que hacíamos algunos campeonatos donde participaban equipos del barrio, pero también interiglesias. Y recuerdo que invitando a las iglesias a participar en estos campeonatos, animando a una iglesia, a los jóvenes que jugaban allí fútbol, le preguntaron a su pastor y el pastor dijo, ¿y eso cómo encaja en nuestra visión? Partido de fútbol, ¿cómo encaja en la visión de la iglesia? Pues en lo que se había planeado, porque siempre se planeaba al principio de año, todo el año, y se planeaba 10 años y se planeaba a largo plazo, pues el partido de fútbol, como que un campeonato de fútbol no encajaba. Dijo, entonces no tienen permiso. Entonces, cuadriculado, y lo que se salga de aquí no lo cambiamos porque es que este es el plan. No. La voluntad de Dios también se encuentra en detalles y en cosas espontáneas, en cambio de planes. Aquí Pablo es obligado a hacer algo que no estaba en sus planes, pero para él eso no es ningún problema. La voluntad de Dios también se encuentra siendo sensibles a cambios de planes. Pueden ser cosas pequeñas como el ejemplo que pongo, que es algo muy secundario, pero pueden ser cosas más trascendentales, que nos cambie todo el plan que habíamos hecho al comienzo de año. Porque es que los planes de nosotros no siempre encajan en los planes de Dios. Dios a veces cambia los planes. Lo que nunca cambia es el objetivo. La tarea de la iglesia siempre será la misma. Es una porción muy corta, no abarca todo lo que significa entender la voluntad de Dios, pero creo que nos ayuda a algunos elementos con respecto a cuando buscamos siempre obedecer la voluntad de Dios como iglesia y en lo que tiene que ver con el ministerio, teniendo en cuenta la opinión de la iglesia, reconociendo la autoridad de la experiencia, aprendiendo a discernir la voz del Señor sin perder el objetivo, involucrando personas nuevas en el ministerio y siendo sensibles a cambio de planes. Que el Señor nos permita caminar siempre en su voluntad. Gracias te damos, Señor, porque la tarea que nos has encomendado no es nuestra, no es nuestro deseo, sino el tuyo. Y a ti te ha placido involucrarnos, Señor, en ese proyecto de salvación. Ponemos nuestra iglesia en tus manos y te pedimos que nos des sabiduría para caminar el camino que tenemos por delante. Ponemos en tus manos
la vida de Simón y Claudia. Te rogamos que les des sabiduría para tomar decisiones en este momento. Ponemos en tus manos la vida de Andrés y Valeria y sus hijos, y te rogamos que les des sabiduría, que ellos puedan escuchar tu voz, que ellos puedan entender tus planes y hacer tu voluntad siempre en la vida. Te lo pedimos y dejamos nuestra iglesia, nuestros planes, proyecto Pro Templo, o los proyectos a largo plazo, los proyectos ministeriales, el estudio de Brian en el seminario. Todo, Señor, lo colocamos en tus manos y te rogamos que tú nos muestres siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.